Yo entré en esta industria hace 15 años y empecé con el primer salón, pero yo entré en esta industria en una época donde toda la industria estaba muy enfocada en el estilista. Cuando tú ibas a un salón, estaba enfocada en con quién ibas, nada más. O sea, el salón giraba alrededor de una persona y no tanto como del cliente o de la experiencia del cliente. Tuve la oportunidad de estudiar en Europa y yo veía cómo allá esa industria era mucho más profesional. Siempre me llamaba la atención como que a lo que yo me fuera a dedicar pues fuera algo de calidad, con excelencia. Justo cuando regresé a estudiar de España, pues estuve trabajando en mi casa, en un espacio que mis papás me dieron la oportunidad de tener. Y yo me acuerdo de estar ahí, yo decía, yo de aquí no soy. O sea, yo no me quiero quedar aquí en este espacio que es a lo mejor un poco más informal, y respeto porque hay mucha gente que eso es lo que tiene al alcance o es lo más práctico o cómodo. Pero yo decía, yo quiero algo en grande que esté pues profesional y que podamos llevar la industria a nivel nacional a ese enfoque que también podíamos encontrar, que yo encontraba en Europa. O sea, yo tenía maestros allá que estudiaban, o sea, hacia aquí en la escuela que yo estudié eran 10 meses, allá eran 5 años. Ese nivel de profesionalismo, de seriedad para considerar este profesión no nada más como un oficio, sino como una profesión. Para mí era esa mi aportación. Creí en eso desde el día 1 que empecé y yo vine a traer una propuesta de valor donde era todo un concepto, donde tú entrabas y era todo el servicio lo que englobaba lo que se estaba dando al cliente. O sea, hablábamos de un lugar bonito. Yo tenía muy claro que quería un lugar que desconectara a la gente de todo el día a día y que cuando estuvieran ahí pudieran tener ese tiempo para ellas. Esa premisa que tengo empezó con esta idea que les platicaba de las mujeres que terminaban siendo nuestras clientas. Yo decía, yo quiero que se sienten en la silla y salgan mejor de cómo llegaron. Eso es como que pues, lo mínimo que podemos hacer cuando nos dedicamos a esto, ¿no? Y que salgan mejores, no solo que se vean mejor de acuerdo a nuestros ojos, sino considerando también la opinión del cliente que se está sentando. Pero conforme pasó el tiempo me fui dando cuenta cuando iba contratando gente, iba creciendo mi equipo, que había un nicho como muy marcado asociado a este tema de la informalidad de la industria, que no había un trato de el que ponía un salón o el que era el director o el jefe, no había una conexión como con la dignidad de la persona. Entonces yo me daba cuenta de que llegué a tener gente que me decía, oye, es que yo estaba en un salón que en la vida el jefe me volteó a ver o me sonrió. Otra decía de que, oye, estuve muchos años y me prometían que me iban a dar el seguro y nunca me lo dieron, todo era siempre como informal. Entonces yo detectaba cómo había estas partes donde como es muy fácil emprender esta industria, pero no es tan fácil administrarla porque no hay como el conocimiento, la parte, pues este contrapeso de saber qué hacer con ese dinero que llega, ¿no? O sea, porque a diferencia de otras industrias donde pues tienes cuentas por cobrar o no recibes como el intercambio del dinero contra lo que estás prestando, el servicio que estás prestando o el producto que estás vendiendo, pues aquí era todo. Entonces la gente solía pasar que pues no pagan a los proveedores, o sea, había, como te digo, mucha informalidad, además incluido eso, el trato a la gente que trabajaba en los equipos, ¿no? Entonces para mí era esa parte también como de brindar una oportunidad que usualmente la gente que se dedica a esto, pues a veces toma la decisión de dedicarse a esto porque no tiene otra alternativa. A lo mejor en mi caso era porque a mí me gustaba hacerlo y yo decidí meterme a esa industria. Y la gente a veces es pues la única que tienes, ¿no? O sea, entonces al venir a lo mejor de un nivel con más carencias, no había tanta formalidad y este vicio de, bueno, pues así es, esto es lo que se encuentra en la industria. Entonces yo como que decía, bueno, que estas personas puedan tener la oportunidad de tener más oportunidades para vivir más dignamente, ¿verdad? No es nada más como lo que les tocó, sino qué tanto pueden hacer con los talentos que tienen, porque al final pues es muy específico. Por más que caíste por accidente en esa industria, si se te da y puedes llegar a hacer cosas grandísimas y súper bonitas, brindándoles esta parte como un entorno seguro donde lo mínimo que como empleadores debemos dar lo tienen y tienen pues muchas otras cosas más, ¿verdad? O sea, encuentran esta formalidad, además buscamos darles un plan de desarrollo. Aunque no existía eso, yo pues me la creí. En ese momento dije, pues lo que yo veía que se hacía en las empresas de otros giros o en empresas grandes y formales y ya sabes, el departamento de recursos humanos y el plan de carrera y toda esta parte, pues como que hemos decidido aplicarlo como a toda costa, ¿no? Entonces eso aporta mucho valor, retar a la gente también a crecer sus habilidades, a perfeccionarlas. Esta industria se caracteriza
caracteriza por haber un ambiente como tenso, muy competitivo y pues de cierta como grilla, que eso también me di cuenta, o sea, que se termina permeando al servicio al cliente. Entonces el cliente se entera de todo. Es una relación muy estrecha del estilista con el cliente, o sea, se hace una conexión muy especial. Entonces con el camino fui dándome cuenta que pues era muy importante saber a quién dejamos entrar al equipo. Ese cuidado ayuda hoy en día a seguir manteniendo esa cultura. Hoy tenemos la certificación Great Place to Work, que la sacamos hace unos años, y bueno, somos los primeros en la industria, pues en todo México, que como buscamos certificarnos y lo logramos. Y también ha sido eso un parteaguas, porque darte cuenta que eso es uno de los pilares. O sea, si tú no tienes eso, es difícil crecer, porque la gente no está contenta dentro. Digo, siempre hay las inconformidades como en todo. Si tú no aportas ese ecosistema, pues es muy difícil que todas las demás variables se den.